Nuestro primer invitado del día de hoy es Mario Jara Góngora, expresidente de la FEP, Federaciones de Estudiantes del Perú, y mucho más de lo que vamos a hablar poco a poco. Mario, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa. Mario, yo sé que ser expresidente, en este caso, por el momento eres ex, de la Federación de Estudiantes del Perú es algo muy importante, ¿no? Porque tenemos otros políticos que empezaron ahí y después tuvieron una carrera brillante. Así es, la Federación de Estudiantes del Perú es una institución que representa al estudiantado y por ende a la juventud peruana, donde han pasado pues varios líderes políticos, como uno de ellos, Víctor Raúl Aya de la Torre, que fue elegido en un congreso nacional en la ciudad de Cusco para entonces, y pasaron dentro de la organización de la Federación de Estudiantes del Perú, están las federaciones universitarias de las distintas universidades del país y los tercios estudiantiles, centros federados, entre otros. Y lógicamente en la historia del Perú hay muchos personajes que han pasado, como Valentín Paniagua, en el caso del norte el señor Lucho Guerrero en Cajamarca, etcétera, etcétera, y que han tenido mucho éxito y hombres que han dado que hablar en el país, ¿no? El tema de las universidades no es un tema así, un tema cualquiera, es muy importante porque sabemos que las universidades a veces, y si vamos a la historia, son focos de muchas cosas que inciden mucho en la política. Por ejemplo, la famosa Universidad de San Marcos, recordamos el tema así de terrorismo, el tema de Fujimori, que también parece que fue agredido también en una universidad. Entonces, los universitarios representan una parte muy importante de la población de un país. Aquí hay una dicotomía muy fuerte entre lo que es la universidad pública y la universidad privada. Te contaré y les contaré también a los que nos están viendo que en Italia la situación es un poco diferente, ¿no? Porque estudiar en una universidad nacional en Italia es como que más prestigioso. Porque estudiar a pagamento es como decir, te estoy pagando, entonces los profesores sí o sí no me jalan el curso, me ponen las mejores notas, como para decir que quien estudia allá es brillante. En cambio, siempre en una universidad nacional te exigen más. En cambio, yo sé que en general la instrucción en el Perú muchas veces es al revés, ¿no? Como que se considera más prestigioso, más importante, a empezar desde el colegio, para terminar con la universidad, lo que es privado con respecto a lo que es público. Entonces, ¿tú cómo ves las universidades hoy en día y qué piensas que falta en el sector público, o si coincides conmigo en lo que he dicho? Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Como en Italia, por ejemplo en Suiza, estudiar en un colegio nacional o una universidad nacional es definitivamente un prestigio, porque reciben la mejor calidad de educación que pueda brindar esas instituciones a los estudiantes de colegio o de universidad. Y el problema en el Perú pasa por un problema que es básico, que lógicamente es el problema que en sí ha habido durante muchos años en el Perú en el tema de las universidades, es que en la época del expresidente de la República, Alberto Fujimori, él fue rector de la Asamblea Nacional de Rectores, una institución que fue creada, que es una asociación de rectores, y en el gobierno de Fujimori le dio mucho poder con algunas leyes que hicieron en el Congreso para que esta institución tenga el control de las universidades. Pero hablando con muchos expresidentes de la Asamblea Nacional de Rectores y rectores en el país, cuando en esa época era presidente de la FEP, ellos mismos me decían que la Asamblea Nacional de Rectores era un club de rectores, ¿no? Que era un club de rectores que ellos crearon para defenderse. Entonces, esta Asamblea Nacional de Rectores era una institución totalmente corrupta, ¿no? Que lo único que hacían era defenderse entre ellos, pero no les interesaba lo que sucedía en las universidades y mucho menos el tema de la educación. Felizmente ha habido una reforma universitaria que no es la perfecta, no es la que hemos querido, porque durante muchos años los estudiantes, y liderado por la Federación de Estudiantes del Perú, se luchó por una nueva ley universitaria que no se daba, porque había muchos intereses justamente de las universidades privadas o particulares, ¿no? Pero en el gobierno del señor Ollanta se hizo una reforma de la ley universitaria, se hicieron algunos cambios que creo que son positivos
para las universidades en el país. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, ahora las universidades están obligadas a hacer más investigación que antes no se hacía. Por ejemplo, antes tú ibas a una universidad nacional y entrabas a algunos salones y un profesor estaba enseñando a 100, 80 estudiantes. Ahora ya hay un control que es mucho menor, donde te exigen, si no me equivoco, que tienen que ser 36 estudiantes por salón. Entonces, estos detalles, como por ejemplo, ahora hay un mayor control a que la infraestructura en las universidades sea una infraestructura adecuada. Antes, y te lo digo porque yo me he recorrido el Perú justamente por la Federación de Estudiantes del Perú, y tú veías universidades donde estaban encima de un restaurante o encima de una cantina. Los estudiantes, el primer piso era una cantina y restaurante, y en el segundo piso los estudiantes estudiaban, ¿no? En el segundo o tercer piso. Infraestructuras que, bueno, justamente la corrupción permitía todo ello, ¿no? Y se crearon muchas universidades en esa época, muchas universidades particulares que hoy tenemos, lo podemos ver en el país. Por ejemplo, hay muchos políticos que ahora tienen su propia universidad, ¿no? Sí. Y que quieren ser, que postulan a la presidencia, ahora lanzan sus candidatos a alcaldes, y lo más raro es que ellos cobran unos montos que son elevados, y tú te pones a pensar y dices, ¿dónde está el Estado para controlar todo esto? Tú ves los paneles que salen de estos dueños de universidades, como el señor Acuña, el señor Luna, ¿no? Que donde van regalan becas, ¿no? Pero regalan becas para que entren gente, y esa gente que entra a la universidad les haga campaña. O hay profesores que son sometidos, ¿no? A que enseñen, y por lo que están enseñando están obligados a hacerles, ¿no?, campaña, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ha sucedido y hasta ahora sigue sucediendo. Por ejemplo, eso no se ha solucionado, ¿no? Pero, o sea, no hay una ley que prohíba eso, o sea, no hay conflicto de interés, se puede tener. Hay conflictos de intereses, pero la corrupción, lamentablemente, y como ellos tienen curules dentro del Congreso, tienen bancadas dentro del Congreso, tienen el poder político para poder controlar y permitirse todo lo que sucede, ¿no? Hay algo importante que se ha dado, que cuando era presidente de la FEF y otros dirigentes también lucharon, que era la Defensoría del Estudiantado. Ahora hay la Defensoría del Estudiante y también del profesor, pero acá hay algo raro, ¿no? O sea, si un estudiante tiene un problema, tiene dónde ir a quejarse para solucionar su problema, ¿no? Pero esas defensorías no están bien hechas, porque ¿quiénes son los que nombran al defensor del estudiante? Son las mismas autoridades. Entonces yo creo que esto debería ser, los defensores de los estudiantes y profesores deberían ser puestos por otras instituciones. Por ejemplo, podría ser la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que sería algo más autónomo, ¿no? Pero lamentablemente no sucede ello, ¿no?